pueblo de la península ibérica. En el 711, la península ibérica estaba poblada por entre 20 y 4 millones de personas. Si tomamos la más pequeña de estas estimaciones, 4 millones, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué ocurrió con los habitantes de la península? Fueron degollados unos a uno por los árabes. En aquella época un puñado de hombres no podía exterminar a millones. Era imposible. ¿Os imagináis a cada árabe teniendo que matar él solito a entre 160 a 800 cristianos? ¿Y los cristianos qué? ¿Guardaban cola pacientemente para ser degollados? ¿Qué ocurrió con los habitantes de la península? ¿Huyeron? ¿Hacia dónde? Los estrechos valles asturianos eran incapaces de recibir a millones de refugiados. Los historiadores han alegado el sistema, digamos, genérico de impuestos de la población dentro del Islam, el musulmán habitualmente paga menos que el no musulmán. Por lo tanto, simplemente, los cristianos se hicieron musulmanes para pagar menos dinero. Pagar era de una moneda de oro al año, una moneda al año. Pero además, esta moneda no la tenían que pagar todos los cristianos, sino solo los adultos de sexo masculino. Las mujeres cristianas no pagaban impuestos. Pero además, de entre los hombres adultos, se excluían del pago de impuestos los esclavos, los enfermos. Cristiano tuviera un capital de 1000 monedas de oro, tendría que pagar el impuesto de una moneda al año. Un musulmán con el mismo capital tendría que pagar 25 monedas de zakat. Una mujer musulmana tendría que pagar lo mismo. Una mujer cristiana no tendría que pagar nada. Evidencia hasta qué punto molesta a la historia oficial la insistente pregunta: ¿qué ocurrió con la población de la península ibérica? Habrá quien diga, bueno, pues ante la victoria militar de los invasores, la población se convirtió al Islam por la razón que fuere. Pero incluso esta sugerencia no se mantiene, pues ¿de dónde aprendieron el árabe y el Corán? ¿De los invasores? Todas las crónicas históricas coinciden
en que los árabes formaban solo un pequeño número dentro del ejército ya minúsculo, y que el grueso de la fuerza militar fueron bereberes, que aún no les había dado tiempo a aprender el árabe ni el islam. De hecho, si hiciéramos caso de la historia oficial, la península ibérica fue islamizada y arabizada antes que el Magreb. Sigue el sinsentido. Y sigue la pregunta: ¿qué ocurrió con los millones que formaban la población de la península ibérica? En vano encontraremos una respuesta satisfactoria a esta pregunta dentro del marco de la historia oficial. Sin embargo, si se supera el complejo del mito de la invasión militar, la respuesta salta a la vista. Sí hubo un proceso de islamización y arabización lento y paulatino durante décadas e incluso siglos, que desembocó en lo que históricamente conocemos como Al-Ándalus. Si no se supera el mito de la invasión árabe, la pregunta seguirá: ¿qué ocurrió con la población de la península? Seguramente, el historiador clásico, defensor de la historia oficial, se sentirá incómodo con lo hasta aquí expuesto. Y a pesar de que la idea de la invasión árabe choca con el más elemental sentido común, seguirá defendiéndola, alegando un puñado de fuentes y referencias históricas. Habrá quien diga: sí, es cierto que los documentos fueron escritos siglos después, pero sin duda había en la península ibérica una tradición oral anterior en la que se hablaba de la invasión. Los historiadores posteriores lo único que hicieron fue recoger las palabras de la boca de la gente y reunirlas por escrito. Parece tentador, pero es una conjetura históricamente falsa. Pues aquí aparece la segunda sorpresa. No existió una tradición oral sobre la invasión árabe anterior a estas crónicas. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Las mismas crónicas de la historia clásica nos lo confirman. ¿Cómo? Veamos. Hay unanimidad entre los historiadores clásicos sobre que el bereber Tariq ibn Ziyad y el árabe Musa ibn Nusayr fueron los principales protagonistas de la invasión árabe. La primera fuente histórica que habla de estos dos personajes es el Tarikh, de un autor andaluz, Ibn Habib, escrito en el 891. ¿De dónde obtuvo el autor esta información? ¿De las bocas de los andaluces? No. El propio autor andaluz nos dice que para obtener esta información
tuvo que viajar a Egipto para preguntar a sabios egipcios como Abdullah bin Wahb, que dicho de paso nunca pisó la península. Es decir, puesto que en la península ibérica nadie sabe de una invasión árabe, ni de un tal Tariq, ni de un tal Musa, nuestro historiador andaluz tiene que viajar nada menos que 4.000 kilómetros hasta Egipto, para enterarse de que fue invadido en su país, algo que hasta entonces ni él ni sus paisanos andaluces sabían. Si hubiera una tradición oral sobre la invasión, ¿para qué se tomaría la molestia Ibn Habib en viajar tan lejos para saber de cómo los árabes le invadieron? Pero aquí no terminan las sorpresas. Aún nos queda una más. Tercera sorpresa: el contenido de estas fuentes históricas. Según un gran historiador como Levi Provençal, los relatos que nos dan parecen de una autenticidad sospechosa. La historia clásica apoya todo el peso del mito de la invasión árabe sobre unas crónicas plagadas de historietas y de auténticos disparates. Aquí te damos algunos ejemplos. Observa y disfruta. Aquí
Pero, ¿qué nos dicen los textos que no se mencionan en la historia oficial y que son anteriores a estos, y mucho más cercanos a la época de la supuesta invasión árabe? Nos referimos a otros documentos cuya autenticidad es indiscutible. Veamos. Documentos históricos del Papa Adriano I, de Elipando, obispo de Toledo, de San Eulogio, de Álvaro de Córdoba, de Juan de Sevilla. Todos demuestran que los árabes no invadieron la península ibérica. Por ejemplo, el cordobés San Eulogio tuvo que viajar a Pamplona para enterarse por primera vez en la biblioteca del monasterio de Leyre de la existencia del profeta del Islam y de su doctrina, cuando se supone, según la historia oficial, que los árabes llevaban 150 años gobernando en su ciudad. Estos son los testimonios seguros de los contemporáneos que fueron testigos de la inexistencia de árabes en la península a mediados del siglo IX. Pero si no hubo invasión árabe, ¿cómo explicar la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, los numerosos escritos arábigo-andaluces, los sabios andaluces? La verdad es que sí hubo una presencia del Islam como idea y estilo de vida, y una presencia del árabe como lengua, pero solo se trató de una presencia cultural. La fuerza de las ideas, y no la fuerza de la espada, fue lo que islamizó a la península. Repasemos la historia de la península ibérica antes de la pretendida invasión árabe. A finales del siglo VI, el Estado visigodo y la inmensa mayoría del pueblo eran cristianos arrianos. El arrianismo, el cristianismo imperante en la península, fue una poderosa secta fundada por Arrio en el siglo IV, de gran difusión primero en Oriente y luego en Occidente. Fue un movimiento racionalista dentro del cristianismo. El punto fundamental del arrianismo es la negación de la divinidad de Cristo. Para los arrianos, Cristo es un ser humano y nada más que un ser humano. En el año 589, el rey Recaredo se convierte al cristianismo trinitario y el arrianismo es condenado. Hubo sublevaciones por todas partes. Ya no volvió la paz a las tierras hispanas. El estudio de los textos de los concilios de Toledo demuestra que gran parte de la población de la península ibérica siguieron siendo arrianos. Desde el año 700 hasta el 709 gobierna Witiza, un rey godo, contrario a las enseñanzas de la Iglesia católica. Su política favoreció a los cristianos arrianos o unitarios. Tras su muerte impera un desorden total y estalla la guerra civil entre los seguidores de los hijos de Witiza, en su mayoría arrianos, y los otros pretendientes al trono, trinitarios apoyados por los obispos ortodoxos. Son los primeros años del siglo VIII. En una España precariamente unida, el gobierno de los visigodos está desmembrado por las luchas internas entre los tres hijos del difunto rey Witiza y el duque de la Bética, Rodrigo, elevado al trono por los nobles que desean mano firme en los asuntos del Estado y un rey que conserve la unidad nacional. España está absolutamente dividida y Toledo, la capital del reino, es sede de intrigas y conjuras. Los que ven en peligro su victoria no dudan en cruzar el estrecho y pedir allá en las costas de África la ayuda que necesitan para desplazar al que creen un usurpador. Pero ¿quiénes están al otro lado del estrecho? He ahí la pregunta. ¿Quién había al otro lado del estrecho? Los árabes. La propia historia clásica nos dice que Tarek era el gobernador de Tingitana, Tánger, provincia del Marruecos rifeño, que según múltiples fuentes históricas, como las etimologías de San Isidoro, era por entonces provincia de la corona visigoda. Es decir, Tarek era gobernador, asignado por los godos. Hay incluso quien ha sugerido que el propio Tarek era él mismo un godo, como lo indica el sufijo ik, que pertenece a la antigua lengua germánica y significa hijo. Así Tarek sería hijo de Tar, arabizado posteriormente
como Tariq. La victoria fue de los unitarios. Poco a poco, los arrianos, en un proceso que había comenzado muchas décadas antes, se fueron aproximando más y más en sus ideas al unitarismo islámico, que coincide en negar la divinidad de Jesús y en el pensamiento racionalista. Textos de la segunda mitad del siglo IX demuestran una tendencia entre los cristianos peninsulares a aprender la lengua árabe, es decir, un proceso de arabización que posteriormente acabó en la islamización de la mayor parte de los arrianos. Pero si no hubo invasión militar, ¿cómo conocieron los arrianos de la península los ideales del Islam? Sin duda alguna existían relaciones comerciales entre el mundo musulmán y las costas orientales de la península ibérica, pero además hay pruebas documentadas de una comunicación directa entre musulmanes y arrianos de la península, bastante anterior al año 711. El profeta del Islam, allá por el año 627, envía cartas a los reyes de los principales reinos de su época, Egipto, Persia y a Heraclio, el rey bizantino. La carta dirigida a Heraclio es muy escueta y dice: te invito al Islam, entrégate a la paz y hallarás la paz. Entrégate a la paz y Allah te recompensará doblemente. Si te niegas, cargarás con el error de los arrianos. Es decir, si no aceptas el Islam, serás culpable de que los arrianos no lo conozcan. En un texto tan escueto, donde solo se dice lo necesario, la mención de los arrianos no es casualidad, sino que se les menciona deliberadamente. La carta va dirigida al rey bizantino. Recordemos que Córdoba hasta el año 625 era provincia bizantina. Esta carta demuestra sin lugar a dudas que el profeta del Islam conocía a la secta arriana y la proximidad de sus ideas a los fundamentos unitarios del Islam, y muestra el interés especial que prestaba el profeta en hacerles llegar el mensaje del Islam. Esta carta es de una autenticidad indiscutible. Autores antiguos de enorme prestigio como Bukhari y Muslim, entre otros, la mencionan. Además, copia de la misma fue encontrada y examinada por expertos. En el año 2004, en Xàtiva, en Valencia, en unas excavaciones, es encontrada una lápida mortuoria, escrita en árabe. La lápida incluye versículos del Corán, el nombre del fallecido y, lo más interesante, la fecha del fallecimiento, escrita con letras, el año 27 del calendario musulmán, y que corresponde, oh sorpresa, con el año 647 de la era cristiana. Es decir, esta lápida es una prueba física de que 64 años antes de la pretendida invasión, un musulmán moría en la península y era enterrado, y había quien conocía el Corán y la lengua árabe para hacer la lápida. El fallecido en Valencia fue un contemporáneo del profeta Muhammad, y lo más probable es que fuese su mensajero hacia la península ibérica. Pues en un texto anónimo que prosigue la historia de los godos de San Isidoro, se habla de la historia del profeta del Islam, que según el autor vino a España a predicar sus errores, que puso su púlpito en Córdoba, que San Isidoro envió ministros para detenerlo, pero el profeta prevenido huyó. Obviamente es históricamente erróneo lo de que el profeta del Islam vino a la península ibérica. Sin embargo, no es tan inverosímil que hubiese enviado un emisario en su nombre. Es más, en la lápida de Xàtiva hay un detalle de suma importancia: el nombre del fallecido. Se llamaba Ahmad ibn Fihr. Ahmad es uno de los nombres que le da el Corán al profeta. Ibn significa hijo o descendiente de, y Fihr es el nombre de uno de los abuelos del profeta Muhammad. No es de extrañar
que este autor anónimo haya confundido a este emisario con el propio profeta, pues llevaba su mismo nombre, mismo apellido y predicaba su misma doctrina. Esta temprana presencia islámica fue paulatinamente influyendo en los arrianos, que iban haciéndose musulmanes lentamente. Durante el reinado de Witiza, la Iglesia perdió gran parte de su poder y eso aceleró la islamización, aunque seguiría relativamente lenta. Fue después de la mitad del siglo IX cuando empieza un rápido proceso de arabización e islamización peninsular. Esto explica por qué la literatura arábigo-andaluza no aparece hasta el siglo X. Este es el testimonio de las fuentes históricas. Pero ¿y las piedras? Si las piedras hablaran, ¿qué nos dirían?